Bienvenidos a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada rumor de nuestras celebridades turcas queridas. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado pasiones y debates, un tema que involucra a dos de las figuras SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Lo adivinaron, vamos a hablar de su relación superíndice 3N, de su impacto mutuo, pero sobre todo, de la persona que según parece, ha marcado a Kerem Bürsin ayu de lo que imaginamos. Y la revelación superíndice 3N, prepúrense, es sorprendente. Asuke pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, o su kafu copyright turco, lo que prefieran, y a compu con diéresis más menos m en este viaje lleno de intrigas, emociones y por supuesto mucho amor. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQU, incluso si son de los que nos ven siempre pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a su formar parte de esta gran familia que ama el drama turco tanto como yo. Les prometo que no se arrepentirán, Rene. Ahora hablemos de Hande y Kerem. Todos recordamos su romance, un romance que floreció superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrificante. Y esa química, como era de esperarse, trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una hermosa relación superíndice 3N en la vida real. Durante meses, fuimos testigos de su amor, de sus viajes, de sus momentos cómplices, de sus miradas que lo decuan todo. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos admirábamos y a la que muchos aspiraban. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban un revuelo enorme y sus fans, los famosos Anker, estaban enloquecidos de felicidad. Parecua que su amor era inquebrantable, que nada ni nadie podría separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en el parauso. Y finalmente la noticia que nadie quiero a escuchar se confirmó superíndice 3, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, diferencias irreconciliables, presiones profesionales, celos, incluso se habló superíndice 3 de terceras personas. Pero la verdad, como suele ocurrir, solo la conocen ellos dos. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright 2 en embajadora de importantes marcas. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando arduamente, enfocándose en proyectos que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si bien es innegable que Hande Eru Rafael tuvo un impacto significativo en la vida de Kerem Bürsin, tanto a nivel personal como profesional, la persona que realmente lo ha marcado, la persona que ha dejado una huella imborrable en su corazón superíndice 3N, no es Hande, sino, atención superíndice 3N, su hermana, Melis Bürsin. Asu como lo oyen. Melis Bürsin, la hermana mayor de Kerem, es, según el propio actor ha revelado en múltiples ocasiones, su persona importante, su confidente, su apoyo incondicional, su mejor amiga. La relación superíndice 3N entre Kerem y Melis es extremadamente estrecha y se basa en el amor, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Kerem ha hablado abiertamente sobre la influencia que Melis ha tenido en su vida, tanto en su carrera como en su desarrollo personal. Ha dicho que Melis siempre ha creído en con diéresis copyright L, incluso cuando con diéresis copyright L mismo dudaba de sus capacidades. Lo ha apoyado en cada uno de sus proyectos, lo ha aconsejado en momentos difíciles y lo ha animado a seguir sus sueños más menos os. Melis, por su parte, también copyright N ha expresado su admiración superíndice 3N por Kerem, destacando su talento, su pasión superíndice 3N por el trabajo, su humildad y su gran corazón superíndice 3N.
Ha dicho que es muy orgullosa de todo lo que ha logrado y que siempre estará a su lado para apoyarlo en lo que necesite. La relación superíndice 3N entre Kerem y Melis es un ejemplo de la importancia de la familia y del poder del amor fraternal. Es una relación superíndice 3N que trasciende la fama y el U con diéresis copyright cito, una relación superíndice 3N que se basa en valores su superíndice 3 lidos y en un vínculo inquebrantable. Si bien es cierto que Anderu párrafo el jugu superíndice 3 un papel importante en la vida de Kerem durante el tiempo que estuvieron juntos, es evidente que Melis Bursin es la persona que realmente ha marcado su vida, la persona que ha estado a su lado en las buenas y en las malas, la persona que lo conoce mejor que nadie y que lo ama incondicionalmente. Y es que al final del dúo el amor fraternal es uno de los lazos mundes fuertes y duraderos que existen. Es un amor que no se ve afectado por la fama, el dinero o las opiniones de los demás. Es un amor que permanece constante a lo largo del tiempo y que nos brinda apoyo y consuelo en los momentos difíciles. Asu que mis queridos amantes del chisme turco, la superíndice 3 vez que piensen en Kerem Bürsin, recuerden que detrás del actor famoso, del Gallup N de telenovelas, hay un hombre que valora por encima de todo el amor y el apoyo de su hermana, Melis Bürsin. Y es que al final, el amor familiar es el tesoro valioso que podemos tener. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3N en la vida de Kerem Bürsin y en la importancia de su relación superíndice 3N con su hermana Melis. Recapitulando, hemos hablado de la relación superíndice 3N de Kerem y Ande, de su impacto mediático y de su posterior ruptura. Pero sobre todo, hemos descubierto que la persona importante en la vida de Kerem, la que realmente ha marcado su camino, es su hermana Melis. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright doles las mejores noticias y chismes del mundo turco. Ahora, quiero pedirles un favorcito Me encantaría saber qué copyright opinan sobre este tema. ¿Les sorprendió superíndice 3 saber que la persona importante en la vida de Kerem es su hermana? ¿Creen que la relación superíndice 3N con Ande tuvo un impacto significativo en su vida? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con chismes, dramas y amor turco. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. ***, pero esperen, que aún no terminamos, ***, hay mucho más que contar sobre esta fascinante historia y la profunda conexión entre Kerem y Melis. Agárrense fuerte porque vamos a profundizar en los detalles jugosos de su relación, explorando anécdotas, momentos clave y cómo Melis ha influido en la carrera y la personalidad de nuestro galán turco favorito. La historia de los Bürsin es, en sí misma, una novela. Criados en una familia que valoraba la educación y la libertad, Kerem y Melis tuvieron una infancia itinerante debido al trabajo de su padre. Imagínense mis chismosos. Vivieron en diferentes países, desde Escocia hasta Indonesia, lo que les dio una perspectiva global y una adaptabilidad asombrosa. Esta constante movilidad, aunque enriquecedora, también significaba cambios constantes, nuevas escuelas, nuevos amigos. En medio de este torbellino, la relación entre Kerem y Melis se convirtió en un faro, un punto de anclaje que les permitía navegar las incertidumbres de la vida. Melis, siendo la hermana mayor, siempre asumió un papel protector y guía para Kerem. Era su heroína personal. Según cuentan los allegados a la familia, Melis era una estudiante brillante, apasionada por la literatura y el arte. Su amor por las historias y su capacidad para empatizar con los demás la convirtieron en la consejera de cabecera de Kerem desde una edad temprana. El más impulsivo y soñador, encontraba en la sensatez y la sabiduría de Melis el equilibrio perfecto. Y aquí viene un chisme jugoso. Se dice que cuando Kerem le confesó a Melis su sueño de convertirse en actor, ella fue la primera en apoyarlo incondicionalmente. En ese momento Kerem estaba estudiando marketing en Estados Unidos, una carrera que, aunque prometedora, no encendía su pasión.
Melis, al ver la tristeza en sus ojos y la llama en su corazón cuando hablaba de actuación, lo animó a seguir sus instintos. Le dijo que la vida es demasiado corta para no perseguir los sueños. Imaginen la escena. Kerem, joven e inseguro, compartiendo su aspiración con Melis, quien lo mira con esos ojos llenos de amor y le dice: hazlo, Kerem. Tienes talento, tienes carisma, tienes la chispa. Yo creo en ti. ¡Ay, qué momento tan conmovedor! Y fue precisamente ese impulso el que lo llevó a tomar la decisión de cambiar de rumbo y dedicarse a la actuación. Pero Melis no solo lo animó, sino que también lo ayudó a prepararse. Era su coach personal. Lo acompañaba a las audiciones, lo ayudaba a memorizar los guiones, le daba consejos sobre cómo interpretar los personajes. Era una verdadera manager en las sombras. Incluso se rumorea que Melis era quien elegía la ropa de Kerem para las audiciones, asegurándose de que siempre luciera impecable. Y cuando Kerem comenzó a tener éxito, Melis se convirtió en su principal apoyo emocional. El mundo del espectáculo, como sabemos, es un torbellino de fama, fortuna y, por supuesto, mucha presión. Melis, con su sabiduría y su perspectiva aterrizada, ayudaba a Kerem a mantenerse con los pies en la tierra y a no dejarse llevar por los cantos de sirena de la industria. Aquí hay otro chisme que les va a encantar. Se dice que cuando Kerem estaba lidiando con la fama repentina que le trajo Senkalkam, Melis fue quien lo ayudó a manejar las críticas y los comentarios negativos. Le recordaba constantemente que no podía complacer a todo el mundo y que lo importante era mantenerse fiel a sí mismo y a sus valores. Le decía que no se tomara nada personal y que se concentrara en su trabajo. La influencia de Melis en la vida de Kerem va más allá de su carrera. También ha moldeado su personalidad. Kerem siempre ha destacado por su humildad, su amabilidad y su compromiso social. Y muchos atribuyen estas cualidades a la influencia de Melis, quien siempre le ha inculcado la importancia de ser agradecido, de ayudar a los demás y de usar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Y hablando de compromiso social, aquí va otro chisme interesante. Se dice que Melis es una apasionada defensora de los derechos de los animales y que ha inspirado a Kerem a involucrarse en diversas causas benéficas relacionadas con el bienestar animal. Incluso se rumorea que Kerem ha adoptado varios perros callejeros gracias a la influencia de Melis. ¡Qué adorable! La relación entre Kerem y Melis es un ejemplo de cómo el amor fraternal puede ser una fuerza poderosa en la vida de una persona. Es un amor que trasciende las distancias, las diferencias y las dificultades. Es un amor que se basa en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Ahora, volviendo al tema de Hande Erçel, es innegable que su relación con Kerem fue un capítulo importante en su vida. Fueron la pareja del momento, protagonizaron una de las series más exitosas de Turquía y su romance cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero como hemos visto, la relación con Hande fue solo una parte de la vida de Kerem, una parte que, aunque significativa, no define su esencia ni su camino. La verdad es que a pesar del cariño y el afecto que Kerem pudo haber sentido por Hande, la conexión con Melis es mucho más profunda y duradera. Es una conexión que se remonta a la infancia, una conexión que se ha forjado a través de años de experiencias compartidas, de apoyo incondicional y de amor inquebrantable. Y es que al final del día, el amor fraternal es uno de los lazos más fuertes y valiosos que existen. Es un amor que nos acompaña a lo largo de toda la vida, que nos da fuerza en los momentos difíciles y que nos llena de alegría en los momentos felices. Es un amor que nos hace sentir amados, valorados y aceptados tal como somos. Así que, mis queridos amantes del chisme turco, la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden que detrás de ese rostro apuesto y ese talento innegable, hay un hombre que valora por encima de todo el amor y el apoyo de su hermana, Melis Bürsin. Y es que al final, el amor familiar es el tesoro más valioso que podemos tener. Y con esto, ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la vida de Kerem Bürsin y en la importancia de su relación con su hermana Melis. Hemos explorado su infancia, su carrera, su relación con Hande y sobre todo, el vínculo inquebrantable que lo une a su hermana. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias y chismes del mundo turco. Ahora, quiero pedirles un favorcito más. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema.
Les sorprendió saber la magnitud de la influencia de Melis en la vida de Kerem. ¿Creen que el amor fraternal es más fuerte que el amor romántico? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más amor turco. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.